Bienvenidos a este espacio llamado R+. Mi nombre es Roberto García. El día de hoy presento esta entrevista que tuve con el músico mexicano llamado Víctor Herbank. Él se encuentra promocionando un nuevo material, tiene apenas algunas semanas que estrenó este nuevo disco llamado Reset. Bueno, vamos a estar platicando un poco sobre el desarrollo de este disco, sobre algunas ideas o conceptos que lo envuelven, así como de procesos e ideas creativas en torno al trabajo musical de este músico Víctor Herbank. Pero bueno, antes de dejarlos con esta entrevista, quiero invitarles a que si tienen un proyecto musical y quieren platicar de él en este espacio, bueno, solo tienen que mandar un correo electrónico a rmas.contacto@gmail.com y estaremos escuchando, por supuesto, cada una de esas propuestas que nos manden, pero también en medida de lo posible coordinando entrevistas para publicarlas en este espacio. Dicho esto y hecha esta invitación, ahora sí los dejo con esta plática que tuve con Víctor Herbank y regreso a despedirme. Bien, pues ya estamos enlazados con un músico mexicano que tiene algunos días, algunas semanas de haber estrenado su nuevo material, un disco de larga duración llamado Reset. Estoy hablando de Víctor Herbank. Pues permítanme darle la bienvenida a Víctor para platicar de este buen disco. Bienvenido, Víctor, ¿cómo estás? Súper contento de platicar contigo, pues acá de estreno y contento de también haber podido sacar un disco que ya estaba atorado de algún tiempo. Justamente hay pues un trabajo que a veces como públicos no lo conocemos, tampoco es necesario conocerlo, pero cuando sabemos más de él tenemos una profundidad distinta a la música. Platícanos un poco de cómo ha sido el camino y el proceso de este disco que justo desemboca que en en agosto de 2022 se lance. Sí, pues es un disco que se buscó grabar en 2020, pero se cerró todo. Y yo tenía un disco pensado de una manera diferente. Eh, Primero pensé hacer una grabación pues un poco más casera, con todos los instrumentos y el equipo que tenía yo en casa. Después, cuando cierran todo y quería yo ir a estudios a grabar algunas cosas, tuve inconvenientes, obviamente, por el cierre de la pandemia y empecé a grabar todo por mi cuenta, también de manera casera, pero tres canciones quedaron grabadas de eso y no me convenció tanto. Era una versión más robótica, más electrónica. Y finalmente ya a finales de ese año, pues fue que pude empezar a grabar ya las 9 canciones. Eh, Todo eso pues ya con instrumentos vintage en un estudio pues ya con toda la banda y todo mucho más orgánico, que era lo que sentía yo que necesitaba el disco. Entonces el disco atravesó varias etapas y desde lo robótico hasta lo orgánico, digamos que eso fue lo que ocurrió. Oye, justo en todo este proceso, anímicamente, todos estos cambios, ¿cómo recaen en ti como compositor, como músico? Finalmente, la necesidad creativa a veces no va de la mano o del mismo ritmo que los lanzamientos, ¿no? Platícanos un poco de estos contrastes entre la música que aún estás trabajando y la música que quizá ya están haciendo. Sí, es un cambio radical. Eso normalmente no lo preguntan y me encanta la pregunta porque claro, uno ya empieza a involucrarse con el futuro y apenas está uno despidiéndose de lo que a uno le tomó mucho trabajo llegar hasta acá, que son las grabaciones que ahora acaban de salir. Eh, Creo que emocionalmente, sí, pues es como un álbum de fotografías, ¿no? Uno se puede ver cuando era chico, ¿no? De adolescente y te planteas así como, ¿cómo ha cambiado mi vida, ¿no? Y creo que también así es con las canciones. Uno se da cuenta que los temas y las preocupaciones y las cosas que uno va tirando, ¿no? Son proyecciones diferentes, ¿no? Y afortunadamente que lo son así, porque si no se quedaría uno estancado en alguna etapa y eso es bastante inconveniente. Claro, y justamente en esa idea, las canciones que conocemos en Reset, digamos, ¿qué etapa representan de tu carrera o de sí, de tu momento de tu creación o de desarrollo artístico o musical?
En etapa numérica es mi cuarto disco. Eh, Como etapa anímica es una etapa muy desvergonzada, no sin vergüenza, pero sí más bien como que fui perdiendo prejuicios y cosas que me hacían sentir a veces un poco limitado. Y acá como que me solté y es un poco la dinámica de este disco. O sea, no plantearse encajar en un esquema, sino al contrario, ¿no? O sea, soltar y crear, ¿no? De una manera que me satisfaga de manera profunda y que, bueno, pues por lo menos, o sea, si me deja a mí siempre una sensación fuerte, ¿no? Creo que ese es el mejor parámetro para poder medir con las demás personas, ¿no? El grado de satisfacción que le puede generar a alguien una canción. Y creo que esas son como las dos vías, ¿no? La numérica y la anímica. Previo a conocer el disco completo, también lanzaste previo a ello 5 sencillos. Platícanos cómo funcionan estos sencillos fuera del disco y dentro del disco. ¿Hay algún cambio de personalidad o finalmente cada una de las canciones que integran este material tienen una personalidad distinta, particular, ya solas? Sí, para mí son como parte de un multiverso musical, diría yo, porque me gusta generar siempre que las composiciones tengan su propia personalidad. Hay canciones que son súper tiernas, que tienen una onda bien relajada, otras que van y tiran más por el lado del jazz, otras que por otro lado son súper rockeras y así furiosas. Entonces son los contrastes, ¿no? Que tenemos todas las personas en nuestros estados anímicos y a mí me gusta demostrarlo, ¿no? Con las canciones, no me gusta casarme con un solo estilo en ese sentido. Y una vez que ya están en un disco, ¿cómo puedes obtener homogeneidad? Que bien me lo acabas de plantear. Creo que eso ya se da en el proceso de mezcla y masterización y el uso de los instrumentos y timbres que uno utilizó. Eh, Cuando tiene uno como una línea, ¿no? Discursiva, ¿no? Va a usar uno más o menos baterías similares, vas a usar más o menos cierto lenguaje musical parecido, aunque las canciones no tengan un estilo particularmente igual, y eso es lo que le da cohesión, ¿no? Como que el material, ¿no? De que están hechas las cosas, ¿no? Cuando vemos una unidad habitacional, pues podemos sentir, ¿no? Que los edificios tengan su personalidad, ¿no? En un edificio haya locos, en el otro haya gente muy recatada, ¿no? Quizá el material de los edificios es lo que le da homogeneidad a la unidad habitacional. Oye, platícanos un poco de el trabajo del productor, qué tanto se involucró, qué tanto los diálogos fueron fluidos para lograr este material. Debo de decir que le tengo muchísimo cariño a Paco Arancibia. Eh, es un productor argentino y pudimos comunicarnos con muchísima facilidad. No me fue complicado. Normalmente pasa que cuando uno trabaja con los ingenieros, con los productores, tiene uno que estar haciendo ping pong, ¿no? De ideas hasta que encuentras la que te gusta. Y acá no me devolvió así cosas que estuvieran fuera de lo que yo había concebido, sino que en cuanto le dije lo que quería, lo captó y, o sea, si acaso nada más una sola vez, ¿no? Hubo que hacer correcciones y no en absolutamente todas las canciones. Y correcciones es decir mucho, o sea, estamos hablando de que pues la mezcla es una concepción más bien de los planos sonoros, ¿no? Y cómo deberían de ir los instrumentos. Y no todas las personas la vamos a ver igual, ¿no? Hay un concepto ahí, ¿no? De cómo debería de sonar. Y yo como le planteé los discos que me gustaban, platicamos de ese tipo de cosas, fue ahí que reaccionó, pues entendiendo todo y bueno, pues es un trabajo que está todo en su lugar. Yo quiero mucho a Paco y también le mando muchos saludos porque va a ver esto también. Claro, oye, pensaba un poco en que noto pues cierta libertad en tu forma de composición, en tu forma de entregar, perdón,
los materiales o la música, pero también pensaba en cómo juega esta libertad, juega a favor, juega en contra, porque podrías clavarte tanto en la libertad y nunca llegar a un lugar específico, ¿no? Sí, tiene que tener un límite. La ventaja de el lenguaje artístico es que tiene sus códigos, ¿no? En este caso en la música, y esos códigos siempre te van a delimitar, ¿no? Y dar estructura. Entonces, buscando, sí, ¿no? La libertad interior, ¿no? Y la de expresión, los códigos musicales y el lenguaje, ¿no? Te va a delimitar y dar esos puntos estructurales necesarios. Entonces, entre ese manejo de esa información más la necesidad de libertad interior es lo que te ayuda mucho a definir y no terminar haciendo algo que uno sienta que no termina, ¿no? Por ejemplo, a Jackson Pollock, el pintor del expresionismo abstracto, le decían que cuando pensaba que una obra estaba concluida, y él dijo, ¿cómo sabes que terminaste de hacer el amor? ¿No? A mí me pareció de voladura de cabeza eso porque te define exactamente lo que te produce una obra artística, ¿no? Llegas a un clímax y entonces ya te hace sentir que concluiste, ¿no? Y creo que eso es lo que pasa en general en la creación artística. Claro, bueno, pues este material se lanzó el pasado 1 de agosto, pero también tienes una fecha de presentación. Platícanos un poco de cómo va a estar esta presentación en sociedad del disco en vivo. Claro que sí, es una presentación que se va a hacer en el Foro de Tejedor en la colonia Roma, en la Ciudad de México, que es uno de los foros más importantes acá de la ciudad, donde se presentan muchos músicos del mundo y, por supuesto, del país. Va a ser el 11 de septiembre a las 7:30 de la noche. Me va a acompañar en el escenario mi amigo Diego Isufrida, él va a hacer la apertura del show. Y bueno, yo voy a estar acá pues, con mi banda, Yoli Moreno en la batería, Cano en el bajo, Mauricio Rodríguez en la guitarra. Y pues la idea es darlo todo, dejar el alma en el escenario. Y es la primera vez que se presenta todo el disco en vivo, ¿no? Y va a sonar pues como relojito porque ese es el objetivo. Ya estamos teniendo ensayos desde ahora, ¿no? Entonces pues va a ser algo que necesitamos eh, pues nada, ¿no? La idea es trabajarlo de la manera más profesional posible y por supuesto quienes compren su entrada tienen garantizados varias sorpresas. El estreno de un videoclip justo ese mismo día, que solamente van a ver quienes compren su entrada. El estreno también del disco, por supuesto, pero con su disco físico, eso incluye la entrada. Justo ahora que mencionas el disco físico, pensaba entonces en la funcionalidad del concepto, de la idea de un disco, sobre todo cuando pensamos en que la mayoría de la música se escucha o se consume a partir de estas plataformas digitales, ya ni siquiera la compra del archivo, ¿no? Platícanos un poco de cómo entender un disco en este momento de la historia de la industria musical. Sí, el disco básicamente ahora es un concepto. Eh, Podríamos decir que se volvió arte conceptual. Y ya decide uno si lo aterrizas, ¿no? ¿no? Es como quien tiene la idea de la escultura en 3D con una computadora, ¿no? Y ya la imprime o no la quiere imprimir, ¿no? Se queda con ese diseño, ¿no? Y lo puede volver un NFT o algo así. Creo que sería un poco eso lo que pasa con los discos físicos. Para mí creo que es todavía relevante porque crecí con eso. Sin embargo, precisamente por eso lancé todos los sencillos por separado, 5, ¿no? Y creo que estamos volviendo un poco a la época, a la década de los 60, ¿no? Del siglo XX, donde importaban más los conciertos, ¿no? La gente se enamoraba de sencillos, efectivamente, ¿no? Circulaban en el radio, circulaban igual con los discos ahí sencillos de 45 revoluciones. Y creo que es eso, ¿no? Lo que está ocurriendo nuevamente, nada más que con los medios y la tecnología que tenemos ahora. Claro. Oye, Víctor, pues ¿dónde podemos estar al pendiente de todas las noticias que tengas, shows, más estrenos, alguna red social donde estés más activo? Sí, creo que mi red social más activa es Instagram y TikTok. Me encuentran ahí como @Víctor Herbank, Hervank, así se escribe Herbank.
Y bueno, todas las demás también estoy en Facebook, ¿no? Para quienes les guste más esa, estoy en Twitter y por supuesto pueden encontrar todos los nuevos materiales en YouTube, en Spotify y todas las demás plataformas. Así que esa es la manera de localizarme. En todas estoy tratando siempre de subir información, ¿no? De acuerdo a los formatos que tiene cada uno, algunos son más extensos, en otras más cortitos, ¿no? Oye, para las entradas, los boletos para esta presentación en vivo, ¿dónde podemos estar con los datos? Claro que sí. En mi Instagram está la liga, en mi biografía, directamente a los boletos y a todas mis redes sociales. Es un link de SmartLink, así que pueden encontrar boletos, música y todo lo demás. Lo pueden comprar en línea el boleto o directamente acudir a las librerías del Péndulo en cualquier sucursal de la Ciudad de México y ahí pueden comprar también sus boletos, lo piden con la fecha y el nombre del concierto, ¿no? Víctor Herbank, y por supuesto que ahí les van a dar su boleto. Perfecto, pues dejaremos esa liga en la descripción de este podcast. También, por supuesto, las ligas de las plataformas digitales y las redes sociales de Víctor Herbank para tenerlas a la mano y al menos un clic hacerlo todo más sencillo. Pero bueno, también de verdad, Víctor, ha sido un placer platicar contigo, conocer un poco más de este material. ¿Algo que gustes agregar? Pues nada, yo les recomiendo que si van a darse el chapuzón en el disco, tengo una fórmula para escucharlo porque a mí me cambió hacerlo y yo creo que cuando a uno le pasa eso, ¿no? También le pasa a quien lo escucha que algo le cambia. Háganse el reseteo sano e implica esto, volumen alto en un buen estéreo, una cama y los ojos cerrados y van a ver que es una experiencia tremenda. Pues ahí está la recomendación para la escucha de este material. Nosotros haremos lo propio y los invitamos a que también lo hagan. Y por supuesto, después vayan a las redes sociales de Víctor y les digan qué es lo que sintieron y sentimos al escuchar este material, este disco. Víctor, de verdad, muchísimas gracias. Al contrario, un gustazo platicar contigo. Agradezco nuevamente a Víctor Herbank por su tiempo y su disposición para este podcast. Agradezco también a Londra Montero por ayudarnos a coordinar esta charla. Y bueno, si les gusta su propuesta y quieren pues acudir a ese show de presentación de este disco Reset, bueno, pues vamos a dejar también esa liga en la descripción de este podcast, pues para que tengan ahí a la mano los datos si es que gustan asistir a este show. Pues ahora sí me despido, no sin antes agradecerle su tiempo y sus oídos para escuchar este archivo de audio hasta este punto y por supuesto invitarlos a que estén al pendiente de nuestro siguiente episodio y por supuesto revisen nuestro catálogo de entrevistas y propuestas musicales que tenemos ya más de 300 entrevistas en este podcast, así que bueno, seguramente habrá alguna otra que les guste si es que son afines a el trabajo musical de Víctor Herbank. Pues ahora sí me despido, muchísimas gracias. Hasta pronto.